necesitan más que 10 minutos conmigo. No, sí. ¿Cómo es? Les voy a proyectar la prueba, porque no. Ya, profe, entonces al hueso, a lo que vinimos. ¿Qué va a entrar en la prueba? Momento, pues, chiquilla, no se me ponga ansiosa. Yo se me puso maña, ¿ya ves? No, pero es que es verdad. Los ansiosos mueren, ¿no? Tranquila. Estamos admitiendo todos aquí. A poquito. Nos vamos a dar 2 minutos más y de ahí nos largamos. Ah, ya, profe. Bien. Ok, aquí tengo, yo aquí estoy dando, bueno, ya tenemos más de la mitad ya. Ok, Estoy acá haciendo todas las difusiones. ya tenemos Entró la Katy. 12, 13, 14, 15. Ya tenemos una cantidad enorme de gente. Profe, no hay ninguno de mis compañeros. Somos como 27 Pero nosotros. hay más de 20 en línea. Yo estoy Fran. Ah, y ahí está la Sandra. Era importante que entrara la Sandra. Sí, pues ahí está la Sandra. Es como que no haya clase. No. Ella es la tutoría entonces. Ya Sandra, lo tuyo. Ya muchachos, vamos a ir aprovechando estos 37, 32 minutos que nos quedan free. Y aquí se puede grabar. ¿Quién está grabando y puede mandar el video después? ¿Y para qué va a Camilo. grabar? Es que para los compañeros que no se pueden conectar, pues hay que ser solidarios. Estamos en tiempo de pandemia. Estamos en tiempo de... ya. Ok. Ahí. Ya solicité permiso. Hay una Girl Scout o Boy Scout en el grupo, ¿eh? Siempre. Sí, pues. ¿Pudiste grabar, Camilo? Me tiene que aceptar el administrador. Ah, el profe, pues que te acepte. Ya, dame un segundo. Déjame ver qué wifi tengo que hacer para grabarte. Debería llegarle una notificación. Tengo que entrar a mi correo entonces. No, ahí mismo. ¿Ves? Aquí está entrando la notificación. Ok. Ya, ahí estamos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, joven? Bien, gracias. Estaba probando el audio, parece que se escucha bien. Súper bien. Tiene cara de Mateo usted. Hay hartas cara de Mateo que hay. Ojalá. Yo creo que estáis de mayo. Hola, Fran. Ahí te Ya, veo. vamos Hola, al 17. Hola chicos, están 10, ahí se están conectando la Rocía. Ya, a ver. Profe, yo también le pedí permiso para grabar, por si acaso, por si se le pierde a Camilo. Vale, vamos a intentar hacer todo lo posible porque eso ocurra. Aquí me están actualizando mejor. Hay que darle permiso a Ricardo Varas. Sí. ¿Me dio permiso a mí, Mariana Vega? Ya, estoy grabando en este minuto. Ya grabando, estoy grabando ahí. Ya. Ahora sí. Ya, profe. Ya, vamos al grano. Vamos a la Polet y Alexis lo vamos a mirar. Alexis Sánchez. Ok. Tengo un alumno, Alexis. Ya. Déjeme. Ya, ahí está Benjamín también. Benjamín Pizarro. Ya, muchachos. Así, estamos. Nos quedan 34 minutos. Ya. Ya, profe. Así que tenemos 21. A medida que vayan ingresando, los voy a ir comentando. Bien, temáticas. Yo hago 2 preguntas y Luis hace 2 preguntas. Las 2 preguntas que yo hago las distribuimos con Pierluigi en administración y además entregué una pauta de una rúbrica de cómo voy a evaluar. Ya. Entonces, nos distribuimos nosotros la carga en administración. En el caso mío,
yo me quedé por la línea de todo lo que es ética. Ética, sí. Todo lo que tiene que ver con, fundamentalmente tiene que ver con la responsabilidad ejecutiva en las organizaciones, el modelo ético. ¿Y cómo lo hago yo? Yo les planteo dos casos, ¿bien? Por lo tanto, la buena noticia es que esto no es literal. No hay que ir a ningún libro, no hay que encontrar ninguna definición. Tienes que preocuparte tampoco de el modelo A, el modelo B o el modelo C. O sea, en términos de ir a la literatura, no tiene mucho sentido con las dos preguntas que yo hago. Son dos preguntas, primero, de sentido nacional, de prensa, ustedes lo han leído, lo han participado, son públicamente conocidos por todo el mundo, por lo tanto, las dos preguntas que yo abordo están relacionadas con la contingencia. ¿Qué significa eso? La buena noticia es que los 40 y tantos alumnos perfectamente la pueden responder sin mayores dificultades. ¿Bien? O sea, es más una opinión, claro. Lo que pasa es que en los exámenes de grado yo no puedo, nosotros los profesores no podemos abrir opiniones porque las opiniones son todas opinables. Nosotros tenemos que ir en búsqueda de la verdad. Esa es nuestra obligación como alumnos, en el caso de ustedes como académicos, porque ustedes ya son profesionales, ya están a 2 minutos de ser profesionales. Lo que me interesa es que sean capaces de aplicar los conocimientos que han aprendido en administración. Entonces, se les va a exponer situaciones reales, que no son ficticias, significa que son situaciones que ustedes han participado, han vivido y se han visto afectados. Por lo O tanto, sea, como un ejemplo, sería como cómo aplicaríamos el protocolo, no sé, por decirle algo, protocolo de teletrabajo, de contingencia sanitaria, algo así. ¿Va a haber algún instrumento, algún insumo objetivo para poder un poco dar la bajada a estas dos preguntas? miren, hagamos lo siguiente, porque a Mañel le hacían preguntas, ¿bien? Y Mañel pensaba cómo la respondía, y le convenía no responder. Va a hacer conmigo lo siguiente, más que me hagan preguntas, porque las preguntas tienen dos problemas. La primera es que yo tengo que ser lo más criterioso para que ustedes tengan una respuesta a la pregunta, pero también por otro lado, que no vayamos a la pregunta en sí misma. ¿Qué necesito que ustedes conozcan? Criterios de evaluación. Primero, son casos reales. Las dos preguntas mías son casos contingentes, por lo tanto, ninguno de los 40 y tantos alumnos podría decir, profe, no tengo idea de lo que usted me está preguntando. O sea, la buena noticia es que ustedes basta con que los últimos 4 o 5 años han estado interiorizando lo que pasa en el país y la van a poder abordar perfectamente. No hay modelos que aplicar, no hay definiciones que describir, por lo tanto no tienen que hacer ningún tipo de desarrollo. Hay una situación, un caso real, chileno, y un caso muy similar a un chileno, parecido al chileno que es extranjero. ¿Bien? Ahí puede que más de alguno haya dicho esto no lo he leído, no lo tenía por tanto de leer, pero todos de alguna manera fuimos informados. Pero más que el caso en sí mismo, lo que me interesa es cómo abordan las respuestas. Y las respuestas tienen que ver con yo voy a dar 4 líneas del saber. Una de las 4, 2 de ellas son las que yo voy a abordar en las preguntas. La primera tiene que ver con, como yo les mencioné, tiene que ver con la ética empresarial. Es decir, están concentradas mis 2 preguntas en la ética empresarial. Ante eso, hay un caso de ética empresarial y tenemos, ustedes saben, tenemos un sinnúmero de casos desafortunadamente que han ocurrido en el país. Esas situaciones de ética profesional mezcladas con la administración, o sea, yo mezclo una realidad que hemos tenido como país desafortunadamente a nivel de ética, y por otro lado el cómo la administración se debió haber hecho cargo de estos casos desafortunados. Entonces ustedes tienen que conjugar a
una situación país real, y a nivel de administración, el cómo ustedes cómo proponen que debió haberse resuelto la situación. Voy a dar un ejemplo que no es exactamente similar, pero que es muy importante. Ustedes, como ingenieros, tienen que resolver problemas, tomar decisiones y asumir un grado de responsabilidad. Esas son como las tres grandes competencias que ustedes deben haber sido formados en nuestra universidad. Pero en nuestra universidad hay en el medio del patio hay una capilla. Esa capilla, mientras estaban en los sostenedores antiguos, era por algo. Eso significa que la capilla representa una cultura de universidad, un modelo académico que ustedes le estamos traspasando. Si mañana vinieran los Opus o los judíos o vinieran los musulmanes, bueno, habría otro tipo de cultura. Entonces, ustedes han sido formados con un contexto ético como ingenieros. Y lo que se les pide es que traspasen esa formación a situaciones reales. Si ustedes se encuentran con situaciones parecidas a lo que ocurrió en nuestro país en los últimos 5 años, yo quiero ver cómo se enfrentan ustedes a esta situación. Entonces les pongo un caso chileno y les pongo un caso extranjero. Y les pido que ustedes como ingenieros, que ya lo son, cómo van a enfrentar en un marco ético. Y ahí aparecen valores, principios y fundamentalmente que la tasa de interés no está primero que Dios. Ustedes son personas que tienen una regulación ética familiar y que el fin no justifica los medios. Entonces se les pide que enfrenten una situación desde el marco ético. Obviamente en el marco de la administración. No les voy a pedir que ustedes se enfrenten como jefes, les voy a pedir que se enfrenten como accionistas, como gerentes generales, o sea, altos ejecutivos. Y ahí yo les hago, les traslado una situación real, les pido que se pongan en ese caso y me traspasen a mí cuál es el comportamiento correcto. Bien, entonces no es que sea una cosa opinable, sino que dentro del marco ético, cómo deberíamos comportarnos los seres humanos. Por favor. Profe, esos dos casos van a ser contingencia sanitaria y el externo va a ser el caso de racismo de George, ¿cómo se llamaba? Floyd. Eso, Floyd. Eh, Porque no van a ser los dos de contingencia sanitaria. A los que nos gusta la música, acuérdense siempre de Pink Floyd. El mismo apellido de los Pink Floyd. Ya. No tiene nada que ver ni con el coronavirus, no tiene nada que ver con la contingencia actual. Esto tiene que ver con los últimos 5 años país. O sea, ni el coronavirus, el estallido social, ni el tema racial. ¿Ustedes son futuros administradores de empresas, futuros emprendedores o futuros ejecutivos? Yo los traslado a cómo van a enfrentar o cómo debería enfrentar un colega a ustedes situaciones contingentes graves. Y eso lo tienen que, desde el punto de vista de la administración. Mariana, dígame, ¿quién necesitaba Mariana? Perdón, Mariana. Alguien me levantó la mano. Que tiene el micrófono silenciado, Mariana. Perdón. Entonces, mezclamos administración, principios de administración, principios éticos, valóricos, como ejecutivos, y necesito que ustedes se pongan en esas situaciones y me digan cuáles son los comportamientos. Esto tiene que ver un poco con, como ingenieros comerciales o ingenieros de administración, las grandes falencias que hemos tenido como país, y por eso que los ponemos en esa situación. Yo por lo menos los pongo en esa situación, es que por mucha academia, mucho adoctrinaje, mucho magíster en MBA que ustedes tengan, finalmente lo más relevante es que ustedes cómo van a enfrentar situaciones complejas en la vida. A mí lo que me interesa en el examen de grado que en la administración ustedes sean capaces de mostrarme cómo es el comportamiento correcto en situaciones complejas. Yo les dije que iba a ser 10 minutos, muchachos, no necesitan más. Ya, está súper. Así que solamente tranquilidad. Enfrenten las dos preguntas con los conocimientos familiares, educacionales, formativos. Aquí no hay modelos, no les voy a preguntar
En absoluto que me apliquen tal modo, en absoluto, no se tiene que leer el libro tampoco, no sirve de nada. Esto es sentido común, pero en el marco ético, valórico. Por lo tanto, ¿qué más fácil? Ah, sí. Cuando quiero respuestas sinceras, correctas, no se den vueltas. Por ejemplo, lo que no pueden hacer. Voy a dar un ejemplo. Quiero que me diga cómo llego al Cerro Manquehue. Y viene el alumno y me dice, bueno, para llegar al Cerro Manquehue, como usted me está preguntando, dado que es un cerro, que además se llama Manquehue, yo me prepararía para subir un cerro. Entonces, dado que el cerro tiene 1000 metros, estoy consciente que tengo que llevar zapatillas o bototos de cerro. No, ustedes lo que tienen que hacer es directo al grano. Si la pregunta es cómo subo al cerro, ustedes van, leen la pregunta, la problematización, identifican cuál es la pregunta. Y es muy importante que en las preguntas mías identifiquen cuál es la pregunta. Y por favor, partan respondiendo la pregunta. Después la pueden justificar. De hecho, yo descuento puntos. Si yo le pido, dígame 3 razones y usted me pone 2, descuento un punto. Me pone una, descuento 2 puntos. Si le pido 3, son 3. No se dé vuelta y no haga ninguna introducción del Cerro Manquehue. Bueno, directo al grano. O sea, son 3, una, profe. 2 y 3. Y de ahí explica 1, explica 2. Y si le pido que explique 2 de 3, vaya a solo 2 de 3. No tiene mucho sentido que explique las 3 si le estoy pidiendo 2. Pero por favor, vueltas de campana no. Como esto no son preguntas de texto ni literales, es la buena noticia que ustedes se relajen, expongan su pensamiento, aunque sea ideológico, que es el que me interesa, el suyo, pero responda a la pregunta, no se dé vueltas campanas. Muchachos, preguntas, creo que ya estamos súper claros, ¿no? Sí, ¿no nos aconseja revisar algo en especial, alguna página web, algún link? Cero. ¿No? ¿Nada? Ay, profe, Cero. pero algo, porque está muy genérico, siento, claro, como... ¿Y la manzana? ¿Dónde está la manzana? No la veo. ¿Dónde está? Hasta ahora ya no tengo Ya estamos ningún con insumo, problemas. ningún insumo. No. Lo único que necesito, profe, saber si es que está seguro que puede ser así de abierta la respuesta. Por supuesto, pues, le acabo de decir que tiene que exponerme en su contexto ético cómo aprecia situaciones que yo le voy a colocar. Si usted no conozca el caso, da lo mismo. Por lo tanto, incluso si no supiera, lo cual es imposible que no lo sepa, es imposible porque es algo que está todos los días ahí candente. Es como si le preguntara que me diga cuál es el marco ético de atender la última cama en el coronavirus. Uno va a decir, la última cama no es un tema ético, porque hay un equipo de médicos, habrá una comisión que destina, hay que respetar la vida humana, todas son importantes, son cosas de sentido común. Lo que yo necesito, y que en ese sentido común, donde los pongo en los dos casos, ustedes respondan con esa normalidad, no hay nada más que aplicar normalidad, siempre velando por el marco ético como ingenieros. O sea, que el fin no justifica los medios. La tasa de interés no está primero que digo, los codazos no sirven y ustedes tienen que plantear las cosas éticamente correctas. Lo que cada uno considere correcto. Por lo tanto, yo voy a evaluar eso, en el cómo enfrentan situaciones. A ustedes les van a meter la cola del diablo todo el tiempo en las empresas. Yo quiero ver cómo están comportados, porque así como unos se comportan mal, hay otros que se comportan bien. Y quiero ver cómo se van a enfrentar o qué opinan de estos casos que yo les voy a mencionar, que son casos públicos. Y por último, si no lo conocieran el extranjero, porque podría ser, está tan bien descrito lo que ocurrió, está explicado, que finalmente es colocar usted su posición. Y ahí yo quiero verla enfrentada a una posición ética. Ustedes tuvieron administración ética, tuvieron modelos empresariales. En definitiva, se le está pidiendo cómo usted se comporta cuando el diablo meta la cosa. Entonces, no hay mucho que leer, no tiene mucho sentido. Y además, a esta altura de su vida, ustedes ya son ingenieros comerciales. Esto es un mero trámite que ustedes tienen que hacer
y yo estoy consciente que ustedes esto lo van a probar con mucha facilidad, así que solo decirles que vayan relajados, conscientes de que estos son casos generales y desearles la mayor de la suerte porque es su opinión, pero siempre en el contexto ético. Si vieron ética, debieron haberla visto en la administración. Nos quedan 12 minutos, muchachos. ¿Algo más, jóvenes? Por mi parte, todo bien. No, porque al ¿Se final... sienten bien? ¿Ahora? ¿Se sienten tranquilos? No. muchachos? Pero de adelante me siento más tranquilo. Ya, pues Brian se va a dormir tranquilo. Me estaba planeando de cómo iba a leer el libro. ¿Cuál No, este? Con la cabeza dando ¿Este? vueltas. No, ¿Este libro? Sí. no se lo lea conmigo. Por lo menos conmigo no tiene necesidad de salir con todo. Eso. Luigi, sí. No. Bueno, De memoria. muchachos, conmigo en este aspecto están pasarles la tranquilidad, estamos en una situación difícil y yo lo que quiero es eso, pedirle a cada uno de estos tranquilidad y les va a ir muy bien. En el caso de mis dos preguntas les va a ir excepcional. Yo sé que van a hacer bien si van directo al grano. No me expliquen el Cerro Banquero, vayan directamente al grano y traspasen lo que ustedes piensan. Que finalmente necesito eso. ¿Bien? Ya, profe. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos, muchachos, y un fuerte abrazo. Y que les vaya bien con Pierluigi. Muchas gracias. Listo. Gracias, profe. Ya, pues. Un abrazo. Siga vendiendo pan, que le vaya bien. Ya. Vamos, Peluigi. Vamos, Peluigi. Chao. Vamos. Chao, chao. Pan. Hasta luego, ¿Usted está vendiendo profesor. pan? ¿En serio, emprendedor? Suerte a todos. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias.